Buenos días a todos, y buenas tardes, buenas noches, el horario que sea de donde nos estén mirando. Vamos a ir empezando este lindo vivo, como ya venimos anunciando hace un par de días, sobre el Brexit. Vamos a hablar de la situación de la Europa de post, eh, post el Brexit. Ahí se nos suma para que nos podamos hablar de esto con mayor profundidad. Vamos a darle un ratito. Ahí estamos. Ahí está. Estaba viendo si se escuchaba, si me iba a escuchar bien, creí que tenía el micrófono, el auricular del celular en mute. Se me ¿Qué escucha tal? bien, ¿no? Sí, yo te escucho perfecto. Bien, Estaba ahora. justamente hablando de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del Brexit y cómo se dio. Ya es un tema, a ver, ¿qué pasa con el Brexit? Es que hace muchos años que se viene hablando. Ya se está como, bueno, ¿qué pasó? No se sabe bien todavía cómo va a terminar el resultado, porque la verdad es que a pesar de que todo se inició en 2016 con el referéndum donde gana efectivamente irse, hasta ahora todavía no se sabe bien qué va a terminar pasando, eh, por lo que implicó la negociación, lo que fue políticamente, cómo va a quedar el Reino Unido después. Ahí están saludando, hola a todos, para los que se van sumando. Vamos a estar un Ahí buen rato hablando Alejandra nos dice que se nos escuche bien a los dos, así que gracias, Ale. efectivamente. Y vamos a tener que remontarnos un poquito atrás para hablar del Brexit, ¿eh? Muchos Sí, años atrás. Y para los que me conocen a mí, me llegaría le hasta gusta la remontado, historia. porque la verdad es que la isla de Gran Bretaña siempre fue difícil de gobernar para los europeos, así que podemos remontar hasta mucho. Imagínense que Bretaña, que era la provincia romana, era la que más le costaba a Roma controlar y la primera en irse en el momento de decadencia del Imperio Romano. Así que ya se pueden dar Sí. una idea. Eh, pero no vamos a ir tan lejos, vamos a hablar del siglo XX y lo que implicó. Mirá, saludos desde Bogotá, buenas, Ever, Un buenas, saludo a todo Colombia. saludos, ahí está Manu, también se suma diciendo sí, hola Alejandra, estamos saludando a todos, pero no vamos a remontar recién a eventos más modernos, vamos a hablar de lo que fue el tiempo de posguerra, Segunda Guerra Mundial, una Europa devastada. A ver, hay que tener en cuenta esta situación que la posguerra europea dejó en el mundo dos superpotencias y Europa tenía que reconstruirse de cierta forma, una Europa encima dividida entre los que Sí, estaban bajo la esfera de los Estados Unidos. Hay que tener este detalle, están bajo la esfera de los Estados Unidos y por esfera estamos hablando de protección, más que ujú, nada, porque, ¿cómo decirles esto sin que suene difícil de entender? Francia, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Francia. Francia está desgastada, no quería dejar de ser independientemente un gran poder, a ver, todavía era un imperio colonial, pero indirectamente, sin hacerlo caso omiso, estaba bajo la influencia y bajo el dominio y protección de los Estados Unidos. sí, Entonces, interés por parte de los Estados europeos de juntarse entre ellos para colaborar y poder no solamente reconstruirse, sino también poder hacer como un mayor peso contra Estados Unidos y la Unión Soviética, cosa que no pudieron realmente evitar, porque incluso los debates actuales dentro de la Unión Europea siguen dando vueltas en torno a la política de los Estados Unidos, cómo Estados sí. Unidos las influye. Macron habló sobre lo que implicaba la OTAN, donde gran parte de los miembros de la Unión Europea son parte de la OTAN, y eso te deja entender de cómo Estados Unidos estuvo influenciando la política de la Unión Europea. ¿Y por qué Y hablo de también esto? un detalle Sí, que quiero agregar a mí que me gusta todo lo económico y comercial, bien, en lo que es los socios comerciales de la Unión Europea, si uno lo cuenta como un solo país, sí. Estados Unidos es el primer socio comercial de la Unión Europea. Entonces también Y eso eso, es importante. y eso se debe principalmente a que Estados Unidos, ante este plan, fue uno de los principales en apoyarlo. Exactamente. Eh, el único estado que estuvo, que es superpotencia, no quiso más o menos, como fue, no me sale la palabra en español, pero en inglés es reluctant, reticente.
Sí, eh, en aceptar y promover este proyecto fue la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque una Europa unificada que se pudiera reconstruir era más difícil para sembrar la semilla del comunismo. sí. La política no quería reconstruir Europa, porque era más difícil implantar el comunismo ahí. Ujú. Entonces, le dio un poquito a su estar. El problema es que Estados Unidos dijo, jaja, no, mi ciela, Plan Marshall. Sí, Eh, Plan Marshall y empieza la reconstrucción. El Reino Unido, que no fue invadido, sí fue bombardeado, pero solamente la región sur pudo reconstruirse por su cuenta, además de que tenía la Commonwealth o lo que eran los estados que fueron parte del imperio, o sea, lo que fue el imperio británico, la sí. India, tenemos Nigeria, Sudáfrica, Egipto, Australia, Nueva Zelanda, o sea, una buena cantidad de países que son productores de materias primas bastante importantes. Todos estos países le permitieron al Reino Unido mantenerse dentro de todo aislada, y eso se debe a que el Reino Unido influencia mucho la política europea durante gran parte de su existencia, más que nada como Inglaterra, Ujú. hasta que logras tener este gran imperio, donde es el imperio más vasto del mundo. Entonces empieza a aislarse porque ya era más típico en la Europa, en el Reino Unido del siglo XIX, que un ciudadano británico esté enterado de lo que estaba pasando en la India, en Canadá o en Australia, antes que supiera lo que estaba pasando en Francia o en Alemania, Rusia en ese entonces. Entonces ahí te das cuenta de la idea de que siempre el Reino Unido estuvo como separado, no solamente en términos geográficos, sino también políticos, Sí. del resto del continente. Entonces, cuando surgen todos los proyectos de la SECA, las comunidades europeas, el Reino Unido las apoyó, pero no quiso formar parte. Ahí tenemos lo que es, para 1960, lo que el Reino Unido hace es crear la EFTA. Que la EFTA, para los que no saben en inglés, las siglas es European Free Trade Association, Asociación Europea de Libre Comercio, porque la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, y la Comunidad Económica Europea, que se formó después con el Tratado de Roma en el 58, tenían algunos rasgos de supranacionalidad. ¿Qué significa supranacionalidad? De que, por ejemplo, la política comercial o política monetaria se rescindía a un ente común que los gobernaba a todos. En cambio, los del EFTA era básicamente un acuerdo de libre comercio puramente clásico, baja de aranceles y todo, pero cada uno seguía manteniendo su autarquía económica y monetaria. Eran como dos proyectos rivales, pero que en algún punto los dos bloques querían cooperar porque sabían que, bueno, que ninguno podía coexistir sin el otro, porque en el EFTA tenías a Austria, a Noruega, a Reino Unido, bueno, había varios países que entraron al EFTA en el 60, después se fueron yendo del EFTA. Sí, y además poco después de que se creó, el Reino Unido comprobó que no estaba dando el crecimiento económico que esperaba, o sea, el beneficio, a diferencia de lo que la SECA estaba logrando. La SECA está creciendo sus estados bastante más adelante, ya con la Comunidad Económica Europea se potenció, y ahí el Reino Unido dice, ah, bueno, vamos a formar parte de esto, y pide unirse. En 73. 1961, no, El pará, la 71 primera solicita, perdón, sí, en el 71 solicita. solicita, tiene dos solicitudes, una es rechazada por Charles de Gaulle, presidente de Francia, Ujú. en ese entonces, creo que esa era la Cuarta República todavía, eh, y después la segunda, no es que la veta, porque se tienen que tomar en unanimidad las nuevas aplicaciones para las organizaciones, sino es que se la deja en suspenso. O sea, como no te decimos que no, pero todavía no formas parte. Y finalmente va a poder entrar en 1973, pero con la condición de que si ellos no quieren entrar, tampoco van a poder entrar otros estados, que en ese caso iban a entrar Irlanda y Dinamarca. También estaba pensado para que entre Noruega, pero Noruega termina dando un referéndum, gana el no por formar parte y no forman parte de ellos. Sin embargo, Reino Unido termina entrando con un gran problema, porque esta idea de que yo ya les vengo hablando de aislacionismo que tiene el Reino Unido respecto a Europa, no del mundo, solo de Europa, es algo histórico. Como ya les dije, siempre fue difícil el Reino Unido para Europa y siempre se enfrentó ante los modelos tanto económicos
como militares. El Reino Unido siempre tuvo esa visión de control naval, mientras que Europa tenía la idea de control territorial, estamos hablando de Sí. Francia, Alemania, incluso el mismo Imperio Español en su momento, tenían esta idea del control territorial continental. En cambio, y eran de producción de tierras, mientras que el Reino Unido era comercio. O sea, siempre fue el Leviatán y el Behemoth, como se le dice. Sí. Esta idea muestra demasiado, quedó anclada en realidad en la mentalidad política británica. Y hasta el punto de que lo que divide a los partidos políticos, el Brexit divide los mismos partidos políticos, estoy medio confundido ahí. Partidos políticos mismos se ven divididos por esta idea. Es más o menos lo que fue la esclavitud en Estados Unidos, donde tenías republicanos esclavistas y republicanos antiesclavistas y demócratas, no, los demócratas todavía no existían. Pero no, eran los demócratas que estaban divididos así, los republicanos todavía no existían, eran los conservadores, los Whigs. Pasa lo mismo en Reino Unido. Los laboristas están divididos entre pro-Europa y euroescépticos, y los conservadores exactamente igual. Hay partidos más chicos en el Reino Unido, como los liberales, que todos son pro-Unión Europea, como también lo es el Partido de la Independencia Escocesa, o sea, el Partido Nacionalista es pro-Unión Europea, no son básicamente euroescépticos, no encontré ninguno. Entonces, ahí estuvo el gran problema. Dos grandes partidos están divididos entre sí en esa visión sobre Europa, hasta ese nivel. Y esa fue la gran disputa que fue llevando la política europea respecto al Reino Unido. Totalmente. Eso nos va a llevar a un debate que se mantuvo hasta el referéndum de 2016, que son cuando en 1975 en 1973 logra entrar a la Unión Europea, el Reino Unido a la Comunidad Europea, se da 2 años más tarde la permanencia sobre el mismo, un referéndum, donde nunca se terminó de explicar qué era lo que se estaba votando, y era un momento donde la comunicación no es lo de ahora, la gente no podía entrar a una computadora a investigar porque no había computadora, y no es algo que vos vas a una biblioteca, che, quiero saber sobre la Unión Europea. Primero tenés que decir qué carajo es la Unión Europea, y segundo, para enterarte de eso tenías que estar en el ámbito y buscar diarios, más que nada. Un detalle a diferencia de lo que fue el referéndum ahora en 2016 es que ese referéndum lo convocaron los laboristas, a diferencia de los conservadores que lo hicieron hace 5 años. Bueno, este año se cumplen 5 años del Brexit. Los laboristas lo llamaron, creo que en ese entonces el primer ministro era euroescéptico. Sí. Tradicionalmente el laborista era más euroescéptico que el conservador, pero se da porque los laboristas siempre fueron los que llevaron a estas ideas, tiraban a tener una visión más progresista, más esta idea de proteger a sus trabajadores, los productos europeos, los productos británicos, mientras que estar en la Unión Europea significa perder esas protecciones en favor de un comercio más libre entre los miembros. Y eso a los laboristas no les atraía tanto. Sí. Después se da durante el gobierno de Thatcher, en 1984, el problema de los aportes. Hay un gran problema debido a la política agraria común. La política agraria común es un tema, como para ver aparte, porque implica básicamente la protección a los granjeros franceses, así grandes rasgos. Así grandes rasgos, pero fue algo que peleó mucho Francia, ya que es un país fuertemente agrícola, por lo que Reino Unido, que no tiene muchas tierras cultivables, a decir verdad, las Highlands son pura tierra, son pura piedra más que nada, no se cultiva mucho, entonces decía que aportaba mucho dinero en comparación de lo que estaba recibiendo en términos, por ejemplo, en ese ámbito, en la política agraria común, y ahí se da este debate con Thatcher, que muchos la tildan de euroescéptica, pero no es tanto porque trabajó mucho para mantener al Reino Unido dentro de la Unión, en el cual termina reduciendo los aportes británicos respecto al resto de los miembros. Hay que tener en cuenta que esto mosquea un poquito a los europeos continentales, ya que ven como que el Reino Unido quiere ser una cosa diferente dentro de Europa. Históricamente desde que se unió, o prácticamente desde que se unió, el Reino Unido fue un contribuyente neto de la Unión Europea. O sea, Alemania es el
top 1 de contribuyente neto, porque bueno, es la economía más grande. Pero el Reino Unido siempre estuvo ahí, entre segundo y tercero. Y Estaba que ahora, bueno, seguro. va a ser un tema ahora, porque se fue el Reino Unido y se fue todo ese flujo de caja que tenía la Unión Europea. ¿Qué explicar esto? ¿Qué implica que sean contribuyentes netos? ¿Contribuyen más de lo que reciben? Exactamente. En primer lugar está Alemania, segundo Reino Unido estaba, en tercero quedaba Francia, y así Sí. iban bajando. Había varios estados que vos decís que son netos, como creo que estaba Irlanda, creo que estaba entre los netos que estaban ahí al límite de ser netos y no serlo, y Irlanda, después Dinamarca, Austria, sí, Suecia, Finlandia, Países Bajos, todo eso. y después los países que le están dando más dinero de lo que aportan, como España, Italia, Grecia, Sí, países a los que la crisis del 2008 les pegó durísimo, sí. de Hungría, Polonia. También hay algunos países como esos dos que han crecido mucho económicamente estos últimos años, así que creo que deberían empezar a aportar un poquitín más. Pero porque, a ver, el tema de cómo aporta un Estado dentro de la Unión Europea es muy diferente, se toma en cuenta qué tanto puede aportar, su economía le va a dar, por eso termina pasando eso, es cuánto el Estado quiere aportar, Ujú. no lo que la Unión Europea te impone, che, tenés que aportar tanto, no, no es tan así, porque si no van a hundir varios estados, ¿no? Eh, y países como Alemania se pueden dar el lujo y aún así seguir creciendo, son unos monstruos esos países. Siguiendo esta historia, ¿qué va a pasar poco después de esto? Va a haber una parte de la sociedad que es euroescéptica, se va a sentir bastante decepcionada de cómo el gobierno ha estado manteniendo la relación, ya que no quieren formar parte. Y va a ser entre los 90, si mal no recuerdo, en 1993, que se va a formar el UKIP, que es el United Kingdom Independence Party, porque aparentemente el Reino Unido se tiene que independizar de alguien, siendo que es al país el que le festejan más independencias en el mundo. O sea, todo un montón de países festejan su independencia del Reino Unido, Sí, ¿no? Pero ahora, ¿cuándo fue el 31 de enero que dejó de formar parte de la Unión Europea? de De este ahí se va año. a hacer la No, independencia del perdón, Reino Unido. el 31 de enero del 2020. Ay, se trabó Yanni. Bueno, ahí te veo bien. Sí, no, no, Yanni, no. Hay veces que el internet por ahí se traba. En el anterior vivo pasó, pero me dijeron después que fue tu internet, por ahí, no sé. Sí, che, puede ¿qué pasar. dijiste? ¿Cómo? ¿El 31 de enero no fue el día que se fue? El 31 de enero de 2020, sí, se fue y inició el periodo de transición. Claro, Exactamente. bueno, el 31 de enero se va a festejar el Día de la Independencia del Reino Unido, de Sí, Europa. se festejó. Sí, ya pasó un año. Ya pasó un año y no vi festejo, che, no vi festejo. Eh, Y ¿Qué el va a UKIP, pasar? que habías El Yu- mencionado vos, arranca en el 91 y ya en el 94 empieza a competir en las elecciones europeas. Ah, Así que bien. viene hace rato. Sí, y vino aumentando en popularidad después de los 2000. Los Sí, 2000 es más, empezaron a... ¿Cómo? acá yo me anoté, Sí, en los 94, en el 94 compite, pero no le alcanza los votos para integrar ningún escaño del Parlamento Europeo. Pero bueno, ya el hecho de haber participado ya fue toda una revelación. Que en realidad sí, UKIP empezó siendo un partido a fines de los 80 que era la Alianza Antifederalista. Como estando en qué contra loco. de lo que es esta confederación supranacional europea. Después, en el 91 cambia el nombre y en el 94, bueno, participa pero no gana. En el 99 gana 3 asientos, lo tengo anotadito Sí, acá. En el 2004, 12, en el 2009, 13, que en el 2009 ya se convierte en el segundo partido con más integrantes en el Europarlamento después de los conservadores. O sea, por ejemplo, le ganó los laboristas, por poner de ejemplo, y ya sí. en 2014, que fue la anteúltima elección donde participó, ya tuvo 24 eurodiputados. Solamente el UKIP. Así que fue muy importante el auge que fue ganando en el Parlamento Europeo, que en definitiva es donde se puede hacer más ruido. Vos sabés que había leído una vez que el votante europeo, en general, ¿no? Elige, o sea, las elecciones europeas no las toma tan en serio como las nacionales. No.
Porque es una ¿Entendés? Porque representación un poco distanciada, si se quiere. porque se han notado muchos más partidos euroscépticos ganando en las europeas, mientras que en las nacionales salen terceros, cuartos, o sea, que no los votan para las nacionales, pero sí para las europeas. Por lo Como pasó en tanto, como Francia, por ejemplo. pasó en Francia, pasó también en el Reino Unido, guarda, en el Reino Sí, Unido, a nivel nacional, el UKIP no tiene tanto espacio, no, ¿me entendés? No tiene no, no. tantos asientos, pero lo, ves lo veías en el Parlamento Europeo, tenía mucha más presencia que en el nacional. ¿Qué pasaba acá en el medio? También Sí, estaba que mucha de la población querían que reformaran la Unión. Incluso Cameron en un momento dice, bueno, nos quedamos y tratamos de reformarla para que sea más a nuestros gustos, antes sí, que salirnos, pues salirnos sería muy caro. Bueno, lo que terminó pasando, salen y les cuesta un montón. sí, Acá también totalmente. estamos esperando a Cameron Gianni ahora a la charla. Sí, sí, sí. Em, bueno, lo que fue toda esta histórica incomodidad que tenía el Reino Unido con la Unión Europea, como dijo Guille, ya tuvo muchos intentos Se está de clavando salida, de idas y de vueltas. ¿Se me escucha bien? Sí, pero se te clavó por unos segunditos. A ver, bueno, después los del chat que avisen si están dando Ahí, bien. ahí fue, imagino, ni se habla en los medios acá de eso, de qué, sobre cómo la gente toma la posición de Sí. Europa, a los votos europeos y los votos. Y una consulta que había hecho Fede mucho antes, ahí Bachi dice que no se tildó, puede ser el internet de la Sí, institución. bueno, Eh, no sé. Fede había dicho si China no estaba primero como socio comercial de la Unión Europea, y la respuesta es no, porque hay muchos países que tienen a Estados Unidos como primer socio comercial todavía, sobre todo porque la exportan mucho más. Estados Unidos es un importador neto de productos y servicios de la Unión Europea. Saludos a Fede que está en España ahí. Mira, Sí. mira vos. Tarde, tarde hoy, allá en España. ¿Qué hora es? ¿Y qué hora son ahora? ¿Son casi las 5 o son 4 horas más ahora? Las 9, casi las 9 en España me Ah, parece. cuatro. Son 4 ahora. De los euros. Y bueno, Sí, a lo la verdad es que... que en España se hablaba más de lo que fue el problema con Cataluña, que no me acuerdo el nombre del presidente que declaró la independencia, Puigdemont, Sí, Puigdemont. que estaba como eurodiputado y más se hablaba de eso que en sí sobre los eurodiputados. Si vos querías saber más de lo que pasaba en Europa, tenías que ir sí o sí a las Euronews, porque las noticias locales no levantaban casi nada. No, Eh, ahí están y las era, 9. y era, son las nueve acá. Bien. Son 4 horas. Eh, y bueno, Y a lo que íbamos con esto es que el 2016 fue un intento de lo que dijiste vos recién de, bueno, nosotros vamos a demostrar que la gente del Reino Unido se quiere quedar en la Unión Europea, y para eso vamos a hacer un referéndum, que fue el intento de Cameron con el lema que vos habías dicho de Stronger in Europe, más fuerte en Europa. Y en ese gabinete es muy interesante. En ese gabinete la ministra del Interior era Theresa May, que fue sí, después la que lo sucedió. Ahí Fede nos dice, el domingo se vota, así que es el tema. No así que sabía estamos, que había votaciones para eurodiputados. Pensé que la elección había sido en 2019. Capaz que es que se, difiere según los países. Luis Muñoz nos saludos, saludos Luis, estamos hablando sobre la salida del Sí, Reino Unido de la Unión Europea. Vos sabés sí. que hay un gran problema que es la información. Con todo este auge, como yo te había dicho que en el 75, cuando fue el primer referéndum, la gente no sabía muy bien de qué se trataba, ahora la gente, hay tanta información que ya no saben qué creer. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasó poco después del 2016? Una de las principales búsquedas del Reino Unido era qué es la Unión Europea. Ah, las elecciones en Cataluña. Ah, pensé que... Ahí va, bien. No, yo estoy hablando elecciones Literal, catalanes. eh, ¿qué te estaba diciendo? Ya se me olvidó. Ah, sí.
Hubo sobre el sexo de información, ya no sabían qué creer. Yo les iba a decir que vean la película Brexit, The Civil War, actúa Con Benedict Benedict Cumberbatch, ese. Sí. donde se ve bien cómo fue manejada la información sobre todo, ¿no? En ambas campañas. Cameron, que ya había gobernado un primer término de gobierno como primer ministro, quería ser reelecto y para conseguir el apoyo total de su partido, hace la promesa de llamar a referéndum. El gran problema de su partido estaba en que estaba gobernando en coalición junto con los liberales. Sí. Los liberales básicamente son todos pro Unión Europea, están como bastante determinados hacia un lado y han crecido bastante en los últimos años. Por lo tanto, era una fuerza considerable como para tener su apoyo y la promesa de los liberales era no nos vamos a ir, que no vamos a ir si la gente quiere, y a los del partido le dijo, bueno, voy a hacer un referéndum. No nos vamos a ir, pero hacemos un referéndum. ¿Qué pasa? Le Está sale muy el tiro por seguro. él cuando llama al referéndum dice que si perdía el referéndum, él iba a renunciar, que él no iba a llevar al Reino Unido a salirse de la Unión Europea, ya que había prometido no. Entonces, en cuanto ganó el salirse, que fue por poquito encima. Por muy poquito encima. Termina él renunciando, se da todo el lío interno que fue dentro del Partido Conservador de poner un nuevo líder del partido, que fuera electo primer ministro después, que termina quedando Theresa May, que no la terminan votando, no la terminan votando. Los candidatos Theresa se fueron retirando de la carrera. Es complicado de entender para nosotros el sistema británico. Porque el sistema británico es un sistema parlamentario, digamos. Se postula a alguien a primer ministro, pero el que termina votando por esa persona es el miembro del partido el que vos votaste. Qué sé yo. Está Theresa May, pero yo en realidad voto a toda esta lista de miembros del Parlamento que después la votan a May. Lo que pasó fue que se convocaron a... Cuando dimite un primer ministro, lo que se hace es una elección dentro del Partido Conservador. Que es como dijiste vos, a May no le votan, la vota el partido. Dice, bueno, che, nosotros somos la coalición mayoritaria, ¿a quién elegimos? Bueno, a esa persona. Después, después de que asume May, que fue ahí en septiembre, octubre de 2016, al año siguiente, en junio, en marzo ella activa el artículo 50 que le manda la cartita al Consejo Europeo, que es uno de los organismos ejecutivos de la Unión, que es una formalidad diciendo, bueno, nosotros iniciamos el proceso de salida, que fue el 29 de marzo de 2017. Entonces, como se tenía que aprobar un acuerdo de salida, May dijo, bueno, como la gente votó para irse, voy a convocar elecciones anticipadas en el 2017, en junio, para conseguir el apoyo que me falta en el Parlamento para pasar un acuerdo rápido. Y lo que pasó fue que perdió la mayoría de los conservadores y inició todo el periodo de Parlamento hiperdividido que estuvo hasta la elección de Boris Johnson. Así que costó mucho que se aprobara el acuerdo porque tenías conservadores y algunos otros miembros del Partido de Irlanda del Norte por un lado y liberales y laboristas por el otro. Que hubo una guerra entre comillas muy fuerte entre Jeremy Corbyn, ex líder de los laboristas, y Theresa May, que bueno, era primer ministro y líder de los conservadores. Y es muy gracioso como un dato de color, en el Parlamento británico los dos líderes de los dos partidos, de las dos coaliciones mayoritarias, se sientan frente a frente digamos, muy amablemente, pero se critican cara a cara, sin pudor. Es muy teatrero el Parlamento británico. Es muy extraño el gobierno británico en general, porque ellos en realidad también tienen un segundo gobierno, que se llama gobierno de la sombra, se traduciría, se shadow government, que vendría a ser la oposición forman un gobierno paralelo que usan para proponer proyectos de ley que van a presentar dentro del Parlamento, ¿no? De la Cámara de Comunes, más que nada. Sí. La Cámara de Comunes está casi de adorno, chicos. Todo sucede en la Cámara de Comunes. Y no se los elige. No se los elige. No, esto está todo decidido dentro de lo que es la oposición, la coalición de oposición. Tienen hasta ministros, tienen todo. Y usualmente el presidente de esa coalición, de la oposición, que vendría a ser el gobierno de la sombra, es el presidente. En este caso fue Jeremy Corbyn durante ese periodo.
y, y es muy gracioso, porque encima se llaman gobierno de la sombra que mantiene su lealtad a la reina. Acá nos Sí. pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la participación directa de la corona en el Brexit? A ver, Ren, ¿te animás a decir algo sobre eso? Sí, ahí hay mucho componente histórico porque una gran tradición que tienen los británicos es que la reina hace la apertura, al igual que los presidentes la hacen acá, hace la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento, pero una ceremonia que tienen es que la reina se aproxima al Parlamento y le cierran la puerta en la cara. Es así. Entonces la reina tiene que golpear 3 veces para que le abran. Porque bueno, eso viene de toda la revolución de fines del siglo XVIII, que bueno, ahí el Parlamento adopta muchas más potestades. Entonces, en ese sentido, ya los poderes están sumamente divididos y es muy raro que la reina se oponga o vete una ley surgida del Parlamento. ¿Por qué? Porque se consideraría como en traición a la voluntad del pueblo que la reina se opusiera a una ley. Si no me confundo, desde hace, estuve leyendo un poco hoy, desde hace más de 60 años que la reina no, o la monarquía, mejor dicho, no se opone a una ley votada por el Parlamento. Es como las tradiciones son muy fuertes ahí y en ese sentido hay algunas cosas que respetan mucho la gente y los parlamentarios, pero también la monarquía. La monarquía siempre se queda en su rol. Hay que Entonces entender, no interfiere mucho. Es protocolar la firma que pone la reina o el príncipe en las leyes. hay que tener en cuenta también este tema de que la corona está como control del orden. Sí, O sea, en general, la mayoría de los países que todavía mantienen la corona, los reyes, están como para mantener cierto orden o control. Por ejemplo, en el caso de España, donde los gobiernos, los elegidos, no podían terminar de definir un gobierno, entonces aparecía el rey y pum, te disuelve el parlamento, volvemos a votar a ver si se da un congreso más unificado, un parlamento más unificado. En el caso de la corona británica, tiene mucho apoyo popular, demasiado, es muy querida la corona, es muy farandulera también, sí. y eso genera que si llegaran, no lo hacen también tan a menudo, a hablar sobre política, influenciarían demasiado a veces lo que pensaría la población. Ahora, si la reina Isabel hubiera dicho algo, momentos previos al Brexit, a decir, no deberíamos irnos del Brexit, o sea, simplemente esa frase, no deberíamos irnos de la Unión Europea, no hubiera ganado el salirse, por ejemplo. Porque eso es lo que implica. Entonces, la reina está muy condicionada en tanto qué puede decir y qué puede hacer. La verdad, yo no quisiera ser rey justamente por eso. Es muy difícil que puedan hablar públicamente qué es lo que pueden y no pueden decir. La corona no puede dar opiniones políticas. ¿Me entendés? Por eso Sí. surgen elementos de orden. A ver, hay desorden, hay caos político, bueno, viene la corona, pone el orden y se va, pero no pueden influenciar debidamente a la llegada que tiene la población. Si la reina hubiera dicho, che, no, sí, el Reino Unido está mejor sin Europa, ganaba el Brexit por una cantidad desbordante. Si hubiera dicho lo contrario, ganaba el quedarse por una cantidad desbordante. Ahí justamente Fede nos está diciendo que veamos The Crown, que es la serie de Netflix, estamos tirando el chivo, no es que nos paguen ni nada por el estilo, de ver la serie porque está muy buena. Yo solamente vi un episodio y me han dicho que está genial, pero como no me gusta la corona británica, eh, no la veo. Pero véanla si les gusta. Y la verdad es que en lo que se sabe de los círculos internos de la corona, no están muy a gusto con el Brexit. No, Pero no, y no no se está muy les... a gusto también porque esta semana se conoció que influenció una ley en la década de los 70 sobre quién poseía acciones de las empresas. Sí, antes sí había más interferencia y de hace poco The Guardian sacó un artículo de algunas leyes que no se habían hecho públicas, que fueron vetadas por la monarquía, que tenían que ver con bueno, acciones, justicia, seguridad, pensiones, etcétera, que fue un documento como salido a la luz hace muy poco. Pero no, lo que vos dijiste vos de la monarquía a disgusto con el Brexit fue parte de todo de todos los vaivenes que se dieron después de que May pierde
las elecciones, las elecciones generales de 2017, que en ese periodo se tenía del 29 de marzo del 2017 al 29 de marzo de 2019 para salir. Y bueno, fruto Sí, de las idas y vueltas, no se concretó ese periodo. Se pidió una extensión hasta el 31 de octubre de 2019 y en julio del 2019 ya May, también, bueno, cansada de todo lo que fue las negociaciones, dimite y se hace lo mismo que se hizo con Cameron. Se convoca unas elecciones dentro del Partido Conservador y lo eligen a Boris Johnson. Que Boris Johnson convoca elecciones en diciembre de 2019 y sale electo primer ministro. sí. Y bueno, ya, como dijiste vos al principio, el 31 de enero de 2020, finalmente se llega a lo que fue el acuerdo de salida, que no es el mismo acuerdo que se firmó hace poquito, a fines de diciembre. Y ahí se inicia todo lo que fue un periodo de transición que también fue todo un tema. Ahí en los comentarios de la publicación que habíamos hecho en Instagram, nos habían preguntado por el tema de, bueno, de cómo iba a quedar la frontera con Irlanda, cómo iba a quedar la frontera en el Canal de la Mancha, con Gibraltar y los territorios de ultramar. Y bueno, la verdad es que cada una de esas cosas tiene un apartado aparte, valga la redundancia, un apartado aparte, en el acuerdo. Eh, bueno, y ya ahora ya hay un nuevo acuerdo que entró en vigor el 31 de diciembre, el 1 de enero en realidad de este año, que es, bueno, por el cual se rige la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, que ya es un tercer estado, es como, no sé, Estados Unidos o México a los ojos de la Unión Europea. Sí, la tratan como un estado aparte. Tengo entendido que llegaron a un acuerdo especial con ellos. No, no es similar a ninguno de los que estaban anteriormente. No es similar ni al de Canadá, ni al de Noruega, ni al que tienen con Suiza, ni al que tienen con... creo que el otro estado con el que tienen tratado especial es... no me vas a ver el nombre. Bueno, la Unión Europea tiene ciertos estados con los cuales tiene tratos especiales. Entre esos están los que yo nombré. Y sería Ujú. algo similar con el Reino Unido. Uno de los principales problemas, como había dicho Yanni, fue la frontera con Irlanda del Norte y la Sí. República de Irlanda. Esto se Ujú. debe a los problemas que hubo en general por los conflictos Interreligiosos. interreligiosos. Ahí estamos para otro tema totalmente, ya que Irlanda es sumamente católica, mientras que el Reino Unido es anglicano. Exacto. Sí, Y protestantes si uno lo quisiera englobar en tienen, un grupo más grande. y tienen siempre el problema de que los ingleses siempre fueron por parte de la mano de irle en contra a los católicos. Muchas de sus políticas hacia Irlanda, hacia la isla en general, fue fuertemente religiosa. Fue como ver, esos son sucios católicos, básicamente, y no los queremos. La falta de reacción del Reino Unido ante la hambruna irlandesa fue gran parte justificada por que eran católicos, y ellos no los querían. O sea, Ujú. es muy difícil, ya que la política británica, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, está fuertemente influenciada por esa visión religiosa. Entonces, está el problema de la frontera, ya que estuvo el conflicto entre Irlanda del Norte e Irlanda, en lo que se determina con el acuerdo del Viernes Santo. Viernes Santo, Sí, sí, ¿no? sí, acuerdo El de viernes, viernes, o acuerdo de Belfast, también se le dice. ah, en el que se llega a la paz con que el hecho de que la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda no sea una frontera dura, o sea, que no haya controles, que haya más unificación, que se trate No más hay como una Irlanda. controles en realidad. Bueno, hasta No ahora no controles, había controles. Y no va a haber exactamente. tampoco. Con el nuevo acuerdo no va a haber. Claro, y ahí está el gran problema, porque no se quería que haya una vuelta a una frontera dura debido a los conflictos. Ya había amenazas de que podía llegar a haber de vuelta conflictos y no se quería. Ujú. Entonces, lo que termina pasando es, bueno, vamos a hacer un acuerdo, que hay un gran problema con Theresa May, porque mucha de la población veía esto, muchos de los representantes en el Parlamento, ¿no? Veían esto como una traición básicamente a la patria, ya que la frontera que había establecido Europa con el Reino Unido era en el canal de Irlanda, o sea, lo que separa la isla de Irlanda con la isla de Gran Bretaña. Y Ujú. eso era como dividiendo a mi propio estado, o sea, era como Irlanda del Sí. Norte de facto no iba a pasar, de facto no era parte del Reino Unido, ya que no iba a estar reglamentada bajo la ley de aduanas,
ni de los controles, ni de las normativas que planteaba el mismo Reino Unido. La verdad es que me puse a estudiar bastante cómo quedaría la situación, porque en realidad esa frontera no existe, pero en realidad sí está. Sí, sí Porque está. no, claro, o sea, es como, no hay frontera, todos seguimos estando, pero sí la hay, porque hay que llegar a formularios, hay que pagar extra, es todo un lío, va a depender del producto que vos O quieras. sea, Si sí, en realidad con el nuevo acuerdo no hay sí, aranceles, no hay cuotas, o sea, no hay que pagar nada, pero hay que hacer papeleo. Y ese exactamente. papeleo no hay como puestitos en la frontera terrestre, sino que ese papeleo se va a hacer o en los aeropuertos, Belfast, Dublín o cualquiera, o en los puertos. Cuando el barquito llegue, hace el papeleo, entra el producto a la isla de Irlanda, Irlanda del Norte o cualquiera, y bueno, de ahí circula. Así que no es una frontera, pero el hecho de que ya haya papeleos, barreras no arancelarias, etcétera, bueno, todo no se puede. No podés salirte y conservar lo mismo que antes. Y hay que tener en cuenta lo que dijiste ahí vos, Gianni, porque dijiste entre la isla de Gran Bretaña e Irlanda. Sí, toda la isla de Irlanda, claro. Producto sale, qué sé yo, de alguna ciudad portuaria del Reino Unido, ya sea Escocia, Gales o Inglaterra, y va a parar a Irlanda del Norte. Estamos hablando de un movimiento dentro del mismo estado, o sea, no nos estamos yendo al Reino Unido, tienen que llenar formulario extra. Mientras que si Sí. yo mando un producto desde Escocia a Inglaterra, seguimos dentro del territorio, no. Mm. Tiene que llenar, es como, ¿qué pasa acá? Y ahí estaba una de las grandes situaciones que se terminó dejando pasar el Reino Unido. De hecho, está Sí. separando un poco su Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Después habla de el Canal de la Mancha. Lo del Canal de la Mancha en realidad se lo resolvió bastante Sí, fácil. es una Se, frontera externa, digamos, marítima. se termina Eh, estableciendo frontera, hay controles, no pueden comerciar frutas ni comida. bueno, ¿Sabes en realidad tenés todas las normas sanitarias y fitosanitarias que aplican a comida vegetal y animal. Y ahí Exactamente. hay otra particularidad de que, por ejemplo, como dijo Guille, si desde Gales o desde Escocia o desde Inglaterra se exporta algo alimenticio a Irlanda del Norte, las normas sanitarias y fitosanitarias que van a regir no van a ser las del Reino Unido, van a ser las de No. la Unión Europea. Toda la isla de Irlanda es una sola unidad fitosanitaria. Cabe Eh, aclarar este detalle que es porque el Reino Unido todavía tiene que decidir si se va a aplicar las mismas normas que tiene la Unión Europea o si va a crear unas nuevas. Lo más que exactamente. lo que se cree en general, porque todavía no se sabe qué va a pasar, es que va a adoptar las mismas que la Unión Europea, ya que las otras implicaría crearlas desde cero, lo cual sería más o menos como medio un viaje, ya que no tiene normas propias desde hace ya un buen tiempo, o sea, hace más de 20 años que maneja las mismas normas que tiene la Unión Europea, o sea, ya por práctica es como, bueno, mantengamos las mismas. Yo te venía a decir lo del alimento porque en la Euronews pasaron el primer camión que venía del Reino Unido después del Brexit, Sí, y el control de aduana hizo un chiste diciéndole le tuve que sacar el sándwich al conductor porque no puede entrar con alimentos. son mortales esas. Le sacaron un sándwich, eso estaba por Ahí decir, está, tenía el porque Reino tenía Unido que jamón. tenía jamón. Bueno, exactamente eso estaba diciendo, fue muy chistoso y ahí me vino todo lo de las normas fitosanitarias que no son las mismas. Sí. Y después, Después, no, bueno, no sé si ibas a decir lo de Gibraltar. exactamente, iba a decir lo de Gibraltar, ¿cómo es el tema con Gibraltar? Se terminó resolviendo primero Gibraltar que el resto del acuerdo con la Unión Europea. Sí, fue casi en paralelo, porque se tuvo que Sí, firmar un acuerdo. En realidad, el acuerdo no se firmó, en realidad tuvo el aval de la Unión Europea, pero el acuerdo con Gibraltar fue un acuerdo bilateral entre España y el Reino Unido. Y lo exactamente. que pasó fue que España, que tiene un reclamo soberano sobre Gibraltar, como nosotros tenemos con las Malvinas, desde Argentina, dijo que Gibraltar no se podía negociar dentro de todo un acuerdo, sino que se tenía que negociar aparte. Entonces España y Reino Unido firman un acuerdo aparte y en los hechos Gibraltar queda dentro de la zona Schengen. ¿Qué significa que quede dentro de la zona Schengen? Que queda dentro de la zona de viaje común de Europa. Entonces, cualquier ciudadano europeo que viaje a Gibraltar pasa sin control de pasaporte ni nada
y esto permite, por ejemplo, que la gente camine o vaya en auto libremente entre España y Gibraltar. Pero si sos de Reino Unido, como ya estás fuera del espacio Schengen, si entras a Gibraltar vas a tener que presentar el pasaporte. A cambio de estos beneficios, Gibraltar tiene que respetar todos todos los estándares económicos, sociales, ambientales de la Unión, más allá de que siga siendo parte del Reino Unido soberanamente hablando, es como de facto una parte ya de la Unión Europea. Cabe aclarar que Europa ya tiene acuerdos similares, no en mano a mano, o sea, un bilateral, pero sí que Ujú. tiene como regiones que no son parte de la Unión Europea, pero hay libre movilidad, como es Suiza, Sí, Liechtenstein, no forman parte de la Unión Europea, pero están dentro de Noruega. zona Schengen, Noruega también, y dato de color, que no forma parte de zona Schengen, pero tiene particularidades de libertad de movilidad, Kaliningrado, que es parte Ah, de Rusia, es parte de tiene Rusia, sí. movilidad para ciudadanos de países fronterizos, particularmente Polonia, ya que tiene mucho tránsito entre la gente que vive en Danzig, que ahora es Dansk, que Dansk. Dansk tiene un nombre raro en polaco, y la ciudad de Kaliningrado, así que hay mucho tránsito. Y de ahí, la gente que vive en la región no necesita pasaporte, puede entrar y salir. Ahora, querés irte a Rusia continental, o sea, Rusia grande, ahí sí vas a necesitar pasaporte. Pero para Sí, entrar a ese territorio ruso, un europeo puede tranquilamente, no hay problema. sí. Así que es similar la situación con Gibraltar. Y después Bien. habla sobre la posible independencia de Escocia. Bueno, ese también fue un tema porque si uno ve el mapa de votos, Gibraltar, Irlanda del Norte y Escocia, Gales estuvo más mixto, pero esas tres regiones votaron mayoritariamente por quedarse. Y bueno, no se dio. El Scottish National Party, el Partido Nacional Escocés, que tiene representación parlamentaria en Londres, obviamente fue de la coalición junto con los laboristas, los liberales y todo eso que se oponían. Y ya desde antes del Brexit, eh, bueno, sí, desde antes del Brexit se empezó a gestar todo lo que fue un referéndum de independencia que al final salió negativo. Y no sé si este año o el año que viene Escocia quiere hacer otro referéndum para ver si se separa del Reino Unido o no. Que eso Sí, también, bueno, es todo un tema. exactamente. El tema estaba en que si se separaba antes que se diera el Brexit, inmediatamente me formar parte de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que país miembro, si una entidad nueva se secesiona, se divide, forma parte automáticamente, mientras que ahora tendría que pasar todo el proceso de adhesión, Admisión. Sí. admisión, Ujú. para formar parte. Entonces, se tendría que pasar todo el problema, ya dijeron que no tendría ningún problema incluso de formar parte del euro, a diferencia de cómo el Reino Unido quiso estar separada. Históricamente, Escocia, a diferencia de Inglaterra, fue más pro-Europa, incluso mantuvo durante muchos más años alianzas con Francia. Está bien que era en Ujú. contra del mismo reino inglés, pero ahí había una diferencia. Escocia, que encima territorialmente está más lejos de Europa que Inglaterra, mantenía esta visión de ser parte de Europa mientras que Inglaterra no lo hacía. Estamos hablando del Sí, siglo XIII, ¿no? Nos estamos yendo un más o poquito. menos. Pero es como hay que entender eso. Escocia siempre fue bastante más pro-europea que la misma Inglaterra. Sí, sí, totalmente. Eh, Yo la y veo otra cosa, sí. la independencia. Se ve posible una independencia, pero de ahí a que efectivamente se haya que llegar al referéndum, donde las encuestas le han dado el sí últimamente. Y más que nada por el Brexit. Sí, 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 porque ya antes del Brexit, bueno, tenías otra condición y ahora es muy importante también ahí lo que nos está diciendo Fede, de que con la salida del Reino Unido de la Unión, no solamente, digamos, abandona formalmente su presencia en los organismos como la Comisión, el Consejo, el Parlamento, etcétera, sino que deja de formar parte de acuerdos o instituciones que por ahí impactan un poco más en la vida diaria de los ciudadanos. Una de esas, por ejemplo, es la zona Schengen, que le permitía viajar a los ciudadanos sin pasaporte. Ahora, por ejemplo, un británico se va a poder quedar 90 días sin visa en cualquier parte de la Unión Europea, y si tuviera más de 90 días, tendría que tener visa. Y como dice Fede ahí, el programa Erasmus
es un programa de financiación de estudios en universidades europeas para ciudadanos europeos que, bueno, si hay gente que esté en Latinoamérica y tenga ciudadanía europea, puede aplicar a los programas de Erasmus, de intercambio académico. Entonces, en este sentido, el Reino Unido deja de formar y con las becas y los estudios en Europa ya queda prohibido para el Reino Unido. Ahí volviste, Guille, creo que tuviste un problema de conectividad. Y después hay otras agencias, pero que el Reino Unido acordó que va a seguir financiando, que son, bueno, la Agencia Espacial Europea, el reactor de fusión que están fabricando ahí en Suiza, si no me confundo, y bueno, diversas otras agencias más. También, bueno, está todo el tema comercial que nos habían consultado en los comentarios de la publicación, como que el comercio post-Brexit. Bueno, en líneas generales, el 45% del comercio del Reino Unido se lleva a cabo con la Unión Europea. Entonces fue muy, muy importante el acuerdo que llegaron en diciembre de 2020 para no interrumpir el comercio. Si bien Estados Unidos es el socio al que más le exporta el Reino Unido, los países europeos como un todo siguen siendo más importantes. Y después anduve indagando un poco sobre las nuevas gestiones comerciales del Reino Unido. Durante el periodo de transición firmó un acuerdo de libre comercio con Japón, que no es muy distinto al acuerdo que la Unión Europea tiene con Japón. Uy, se nos fue Guille ahí, creo. No, quise probar, quería apretar un botón que creí que te iba a poner a vos arriba, con el que estaba hablando. Ah. Y eso fue dar vuelta a mi cámara. Ah, no hay problema. Y después tiene acuerdos comerciales con Noruega, con Islandia, con Canadá, con Suiza, con Singapur, con Corea del Sur, que son acuerdos que no cambian demasiado de los acuerdos que ya tenía la Unión Europea con esos países. Es decir, hoy por hoy, en términos comerciales, el Reino Unido, digamos, ha perdido ciertas facilidades de acceso a algunos países, pero los acuerdos más importantes para ellos siguen siendo prácticamente los mismos. Y algo muy curioso fue que hace poco Boris Johnson anunció que se quería sumar al TPP. ¿Qué es el TPP? Es el Trans-Pacific Partnership, es la asociación sí, el Partenariado Transpacífico, que es una asociación de libre comercio, pero del Pacífico. Entonces fue muy curioso que el Reino Unido, que tiene cuenca en el Atlántico, quiera sumarse a esa área. Pero lo hizo básicamente porque Biden anunció que luego de que Trump se fuera de ese acuerdo, consideraba volver a reincorporarse. Es decir, está ahí prospectando qué nuevos países puede firmar acuerdos con ellos. Y después otro tema muy picante por el que casi no se aprueba el acuerdo con la Unión Europea fue la pesca. La pesca económicamente no es un sector gigante, pero políticamente y socialmente sí, porque bueno, Inglaterra es una isla, entonces está lleno de pueblos costeros y es muy importante el voto de la población costera. Entonces se llegó a un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de que, bueno, los europeos iban a poder pescar en aguas británicas, pero bueno, con ciertos límites de cantidad y de especies. Así que está todo muy verde todavía como para ver qué va a pasar. La normativa, ese es el problema, la normativa está muy verde. Y acá tengo una otra pregunta que dice, ¿cómo afecta a los países que son ayudados económicamente y si es un posible primer paso para mí? Perdón, justo dato de color, justo me cayó un rayo cerca y no te escuché. ¿Cómo? Sí. ¿Estás estando fuera? Está tronando y hay rayos acá en Córdoba, así que te pido perdón porque no te escuché. No, era así porque acabo de escuchar el trueno yo, seguro que primero cayó más cerca de tuyo, sí. El rayo. Yo estoy en el centro, él está en su casa, que vive más afuera de la ciudad. Sí. ¿Cuál era la pregunta?
Hay proyecciones de acuerdos comerciales con países de América del Sur, hasta lo que No, sé, no. todavía no. Hasta lo que sé, no, Reino Unido está más interesado en un acuerdo con Europa y como mucho Estados Unidos. Cabe aclarar que Estados Unidos es el principal socio comercial. Otro de los problemas que tuvo, yo ya les había hablado de la existencia de Estados Unidos en Europa, es que nuestro querido Obama fue a dar una charla poco antes de que terminara su mandato, su último mandato, y le dijo básicamente a los británicos, no se salgan de la Unión Europea. ¿Para qué dijo eso? Reavivó más esos espíritus nacionalistas, como viene alguien que encima de un lugar que fue colonia nuestra a decirnos qué tenemos que hacer. No. Sí, Y no. se paró mucho a hacer politiquería de ahí. ¿Cómo nos van a venir a decir a nosotros qué tenemos que hacer? Y mi mamá fue como, che, se pongo a decirlo, si no, Obama tenía muy buena relación con la corona británica y el gobierno en general se llevaban bastante bien con David Cameron. Y fue como un golpe de nos queremos salir de lo que dice Estados Unidos, después de Europa en general pasó estos últimos años, particularmente de la mano de Donald Trump, de Boris Johnson, se extendió esta idea de aislacionismo en general, mientras que tenemos en la otra punta del mundo a Xi Jinping diciendo no, no nos tenemos que separar, hay que estar más unidos ahora, hay que comerciar, o sea, se dio vuelta el discurso, porque China durante una época estuvo como muy aislada, y Europa estaba como, vamos al comercio, y Estados Unidos también, ahora Estados Unidos y Europa están diciendo, no, no, no nos jodan, estamos haciendo la nuestra, y en China, que es un país que ideológicamente está en contrario posición con el resto de Occidente, está como, vamos al libre comercio, o sea que en Davos, Xi Jinping está dicho, tenemos que ir a por el libre comercio, mientras que Estados Unidos, el país de la libertad, dice no al libre comercio y meta aranceles, que fue lo que hizo Donald Trump, básicamente. Es como, ¿qué está pasando en el mundo? No entiendo nada. ¿Cómo ahora el país que era abogado a esto está haciendo esta visión? Y eso sea como si se eligieron los líderes, un líder que tiene mucho en la posición del Estado. Boris Johnson compartió mucho la visión eh, con Donald Trump. No era tan sensacionalista como Trump, ¿no? Pero va de esa mano. Y cuando llega Biden ahora, y Biden dice, vamos a volver al mundo, Estados Unidos va a volver al mundo, el daño no está hecho, ¿no? Estados Sí. Unidos se fue de vacíos de poder, y a donde hay un vacío de poder viene alguien a llenarlo. En este caso lo llenó China. Y China llenó mucho espacio de poder, y ahora Estados Unidos llega, quiere volver a entrar, el espacio que está llenado por China, y China no se va a ir. Entonces, quiere volver, y países como, y la Unión Europea, países como la Unión Europea, a decir, no, la Unión Europea ya está como reticente, no está confiando tanto. Pero, por ejemplo, yo estoy viendo algo muy bueno, el líder supremo de Irán ya dio visto bueno para que Estados Unidos vuelva a formar parte del pacto nuclear. Ellos se comprometen a mantenerla, a ver, ya previamente había dicho, la vamos a seguir respetando la normativa, así que Estados Unidos, si quiere volver a formar parte, son bienvenidos, los recibimos a que lo integren e invitaron a la Unión Europea a que sea mediador, lo cual es un paso gigante, porque un Estado que es sumamente hostil a Occidente haga esa invitación, es genial, y que invite a la Unión Europea a ser el mediador va a permitir que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que están diezmadas, tengan un espacio para reconstruirse. Mientras que Sí. Reino Unido no está yendo por ese lado, está manteniendo esta visión de aislacionismo, vamos viendo cómo nos manejamos, lo cual va a generar que económicamente van a crecer más lento que el resto que se vaya integrando, porque a ver, el libre comercio ayuda a todo el mundo. Que si no te trabas para el comercio, eso está definido de que ayuda y es bueno. Realmente en países como los de América Latina vemos que no se define así, metemos trabajo todo el tiempo. Si no, mira Chile. Mira, Está bien que tiene problemas, pero comparativamente en algunas cosas ha estado mucho mejor que otros países. no hay país donde no haya problemas. No No, hay país obvio. donde. O sea, eso que, ay, el proyecto liberal no tuvo éxito. Tuvo éxito y está teniendo sus problemas sociales porque, a ver, no es un modelo perfecto. En todo el mundo existen problemas, ya sean sociales, ya sean económicos. El problema es que la gente te diga, con esto voy a resolver mi problema económico, y al final no resolvió nada. Terminó siendo peor, no, sí, peor. Y ahí está el problema, de que la gente que cree en modelos, cree que son sumamente perfectos, y no, la verdad es que como toda la historia de la humanidad es cíclico, el modelo ahora funciona, va a generar problemas cíclicos que vas a necesitar otro modelo para solucionarlo, y ese modelo va a generar los mismos problemas que vas a tener que usar el anterior para solucionarlo. Es así en toda la historia de la humanidad, se ha llevado ese tipo de problemas, o sea, Sí. siempre
que se dio la esta. Más salidas de la Unión no creo que se den, ya se han No. dado cuenta muchos estados europeos de que salirse de la Unión les va a costar caro y no Sí. quieren ese. Y más que nada porque se empezó una campaña de vamos a empezar a hacer conocer a la gente de qué es la Unión Europea, qué es lo que hace, porque gran parte del problema de la gente que votó es que desconocían para qué funcionaba la Unión. Y un gran problema más grande aún es que los que votaron al irse eran gente envejecida. ¿Me entendés? Sí, Y la Unión también. Europea a los que más ayuda es a los jóvenes, de ahí el programa Erasmus, como dijo Fede, o muchos otros programas que son para que la población pueda estudiar. A ver, alguien de nuestra edad en la Unión Europea, de estudiarle sería bastante más accesible, tienen miles de Accesible. oportunidades para lograrlo. O sea, oportunidades que tuvieron los padres de los jóvenes de ahora, no las van a tener por culpa del Brexit. Ujú. Sí. ¿Entendés? Y esa es una pérdida de oportunidades que le está costando un montón. ¿Y quiénes fueron los que votaron? Y la gran mayoría de población envejecida. Y cabe aclarar que Europa es un continente de población envejecida, como casi todos los países del mundo, no, no es algo europeo. Acá en Argentina no está pasando lo mismo, Estados Unidos también, hasta China está teniendo un proceso de población envejecida, y ni hablemos de Japón. ¿Qué opinan de la guerra de vacunas ahora entre la Unión y el Reino Unido? Guerra de vacunas está pasando en todo el mundo, no solamente entre ellos, pero el Reino Unido se ha puesto en la campaña de crear la propia. A ver, ¿tienen cuántas vacunas, cuántas patentes había? Creo que dos o tres. Dos. La más conocida es la de Oxford, AstraZeneca. Sí, pero creo que había otras dos más que se estaban desarrollando, todo para tener una buena cantidad de marcas que produjeran y poder producir hacia adentro. Sí. El problema en realidad no está entre el Reino Unido y la Unión, sino entre los países desarrollados que la van a poder elaborar y los países que no la van a poder elaborar, y ahí estamos viendo el ojo África, básicamente, que la OMS ya dijo, hay preocupación por este tema. Los países desarrollados van a empezar a acaparar, los que tengan capacidad de producir lo van a hacer. A ver, Argentina tiene capacidad de producción, también de compra, no es un país desarrollado, puede comprar y producir. Le compró a la rusa, creo que ahora se está negociando para comprar otra más, y hay universidades internas que están desarrollando las propias. Si mal no recuerdo, leí un artículo, Yanni, que la Universidad Católica está desarrollando una. Mira vos, no sabía. Ahí nos pregunta Krupskaya si a un país como Alemania le saldría caro salirse, claro, con sus respectivas repercusiones. Sí, yo creo que sí, hoy por hoy, si bien Alemania es un contribuyente neto, yo creo que lo que se ahorra de pagarle a la Unión Europea sería mucho menos que lo que le costaría todo el proceso de salida, sumado a que Alemania es el segundo socio comercial del Más Reino importante. Unido, si no me confundo, y bueno, y de un montón de los De países, Francia, Italia, España. los exportadores de Europa, Alemania es el primero. Sí, 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 sí. Los Y de los exportadores. importadores también, me parece. Ahora que se fue el Reino Unido, quedó primero. ¿Qué El- pasaría? La cosa que ustedes tienen que entender, dicen, Alemania es el principal que más plata aporta a la Unión Europea, pero también es el más beneficiado. No Ujú. solamente en términos, ¿qué pasaba con lo que dice el de aportante neto? ¿Es la palabra? Contribuyente. Contribuyente. Es que mucho, eso está medido en dinero, cantidad de dinero, mientras que Alemania sale beneficiada en economía, en política, en social, en defensa, en un montón de variables que no está viendo esa categoría. Ujú. Y Alemania consigue una capacidad y un control sobre otros estados que no tiene ningún otro país. O sea, es mucho costo por parte de Alemania, es que principalmente saldría desfavorecido, a pesar que tienen lo que se llama Alternative for Deutschland, o sea, Alternativa por Alemania, que busca la idea de salirse. Pero ¿qué Sí. pasa? No tiene tanto apoyo, ya que la población misma ve los beneficios que tiene. ¿Qué pasa? Alternativa para Alemania ve fuertemente el problema de la inmigración. Creen que le Ujú. están buscando suplantar poblacionalmente, cuando en realidad el problema es que la población natural no está teniendo hijos. O sea, si quieren que no los suplanten, tengan hijos. ¿No? Realmente le están diciendo eso, porque Alemania está teniendo ese gran problema. Son 98 millones de habitantes y ya calculan que para dentro de 50 años van a tener la mitad de esa población debido a que los padres de los actuales jóvenes han tenido dos, como mucho, de hijos, o sea, dos o uno, muy poquitos. Y se necesitan al menos dos o tres para tener una tasa de crecimiento estable. Y un país Sí. como Alemania, que tiene que mantener esa fuerza productiva, porque es producción Alemania básicamente,
necesita gente. ¿Cómo la agarra? Inmigración. Inmigración, inmigración y no hay otra. Y la casualidad es que la gran mayoría de movimientos migratorios que vienen de países del Medio Oriente, o sea, árabes y musulmanes, son jóvenes, población económicamente activa. Y eso es lo que Alemania necesita, y obviamente les va a traer. Y obviamente la población atlántica va a ser reticente, no es algo de Alemania, no es que van a volver los nazis, chicos, ¿eh? Es algo que pasa en todo el mundo. Vos vas a un lugar, sos nativo de una... ¿Por qué odiamos tanto a los turistas, chicos? La gente odia a los cuando se llenan de turistas. ¿Por qué? Porque te genera esa sensación de que viene gente extraña que no conoces, no sabes cómo se van a comportar. Es natural que la gente se sienta invadida. Pero bueno, hay que saber tolerar, hay que saber entender esas diferencias y que hay gente que está huyendo de cosas peores en el caso de los refugiados en Europa. Entonces tampoco hay que ponerse en esa posición, y es como yo digo, a ver, se están quejando de que lo están reemplazando, tengan hijos, no jodan, tengan hijos, no hay otra. Bueno, Acá, vamos cerrando porque sí. ya nos vamos a quedar sin tiempo, si no. Dale, vamos cerrando. ¿Qué pasa con esta situación? Nosotros queríamos hablar un poco de lo que fue el Brexit, nunca habíamos hecho en vivo, y si quieren profundizar en esta temática, nosotros lo tomamos en nuestros cursos de política internacional y en el curso de la Unión Europea específicamente. Se hablan sobre estos temas y son lugares también donde vamos a debatir entre los alumnos para que saquen sus propias conclusiones. La verdad es que este tema sigue siendo algo ahora, que muchas cosas son de normativa, son reglas, que todavía se está por ver, como hablamos de las normas fitosanitarias. Había un problema con el pollo, si mal no recuerdo, con eso de las normas fitosanitarias, porque el Reino Unido se iba a aplicar a una ley que usa Estados Unidos, mientras que la Unión Europea no la usa, que es algo con el lavado de cloro. Pero hay que tener en cuenta que esto se sigue hablando, se sigue teniendo en cuenta y todavía no se sabe cómo va a terminar del todo. Yo creo que ya el Reino Unido tuvo su decaída económica en cuanto se dio el voto, pero en la actual, de acá para adelante, lo único que le queda es abrir nuevos puntos de comercio y crecer económicamente, ya que el Reino Unido no venía mal previo al Brexit, solamente que estos últimos años la economía fue bastante mala para todos. Con esto cerramos. Gracias, Dani, por sumarte como siempre. Gracias a Un ustedes por placer. vernos a nosotros hablar durante una hora más o menos sobre política internacional. Y esperamos verlo en el próximo, que va a ser para final de mes, y vamos a hablar sobre migraciones. Como siempre, Perfecto. nos pueden escribir por mensaje privado temas que nos gustaría ver en estos vivos y nosotros los vamos a ir elaborando. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.